Bien, a la hora de hablar sobre los distintos tipos de financiación que puede obtener una empresa, sobre todo una empresa innovadora, veremos que es muy diferente obtener financiación para una empresa más tradicional y con modelos de negocio más conocidos que para una startup que tiene a lo mejor todavía que descubrir o hacer escalar su modelo de negocio. Hay distintos tipos de financiación, obviamente, ¿no? Yo siempre en mis clases hago la misma pregunta y siempre obtengo el mismo resultado. La pregunta que hago es ¿de qué formas se puede financiar una empresa? ¿Qué formas existen de que entre dinero en una empresa? Generalmente los alumnos casi todos nombran casi todas menos una. Es decir, después de 5 minutos en los que la gente va diciendo cosas, se han identificado casi todas las posibles fuentes de financiación de una empresa menos una, que es la más importante además, que son los clientes. Son los clientes. No hay mejor forma de que entre dinero en una organización que de los clientes. Como veremos, luego vamos a analizar cada una en detalle, pero en tipos de financiación pues hay deuda, hay inversión, ¿no? Con distintos perfiles de inversores, hay aportaciones de capital de los socios, hay subvenciones, etcétera. La más importante, desde luego está muy bien conseguir inversores, también significa que alguien más que tú cree en la idea y cree que puedes convertir eso en un negocio, en la idea y en el equipo, obviamente. La mejor fuente son los clientes que pagan por tu servicio, porque eso sí que es validar un proyecto empresarial. Entonces, bueno, dentro de todos los distintos tipos de fuentes de financiación que hay, que como he dicho, pues tienen que ver con lo innovadora o no que sea una empresa y sobre todo con el ciclo de vida que tiene una empresa, ¿vale? Bien, un concepto muy relevante a la hora de captar inversión o financiación de otros tipos es entender la relación entre la financiación y el riesgo que presenta para aquella persona que da el dinero, para la fuente de financiación, el riesgo que presenta tu proyecto empresarial, ¿no? Desde luego un proyecto innovador que haga algo basado en una nueva tecnología sobre lo que no hay demasiadas referencias en el mercado de que pueda funcionar, etcétera, pues requiere un perfil de financiador muy distinto a quien abre un restaurante, una panadería o típicos proyectos que son relativamente fáciles de entender, que llevan funcionando de una misma forma mucho tiempo y que, bueno, pues si no eres mucho más limitado que el vecino, que el negocio que está cerca del tuyo, pues seguramente pues te puedas ganar la vida con ello. Esos proyectos son más fáciles, digamos, de financiar que los proyectos más innovadores. Entonces, cuando alguien te da dinero, te presta o invierte dinero en tu empresa, lo que se va a preguntar es cuánto riesgo estoy corriendo y cuánto beneficio me puede reportar. Entonces tiene que haber ahí un equilibrio. Esto tiene que estar clarísimo. Luego esto se refleja detrás en valoraciones de la empresa, porcentajes, cláusulas incluidas en el pacto de socios, de salida, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente entender que, bueno, pues hay que, dependiendo del tipo de empresa, puedes acceder a unas u otras fuentes de financiación. Si estás haciendo un proyecto basado en Bitcoin que no entiende prácticamente nadie porque es una tecnología muy emergente, hace una cosa técnica, seguramente si vas a un banco a pedir financiación no van a entender qué estás haciendo, no van a ser capaces de hacer ese análisis de riesgo y no entra dentro de sus parámetros. En cambio, con algún perfil concreto de inversores, aquellos que inviertan, por ejemplo, en fintech, si hablamos de Bitcoin, en temas de tecnología aplicada al mundo financiero, que no se juegue en gran parte de su patrimonio, desde luego, a lo mejor pues puedes conseguir inversores, ¿no? Entonces, simplemente, pues eso es muy importante, que si tienes un proyecto, cuanto más riesgo tenga tu proyecto, que puede ser por varios motivos, por el espacio en el que estás, por la etapa, porque no tengas conseguidos demasiados hitos, etcétera,
pues para que alguien asuma el riesgo que le supone invertir en tu empresa, el beneficio potencial que tiene que tener es enorme, es enorme. Bien, el primer tipo de fuente de financiación, de forma de financiación que vamos a estudiar va a ser la deuda. Es el más conocido, todos a nivel particular lo conocemos, ¿no? Deuda pues es simplemente alguien que te presta dinero con las expectativas de que se lo devuelvas con un tipo de interés que, digamos, es el motivo por el cual posponen, renuncian a ese dinero durante un plazo. Y bueno, todo el mundo, hay un principio en economía que se llama la preferencia temporal y todo el mundo prefiere 100 euros ahora que 100 euros dentro de un año, ¿no? Entonces, no es nada complejo, simplemente te prestan dinero. Antes hablábamos del riesgo. Si tu proyecto tiene bastante riesgo, obviamente lo van a requerir que el tipo de interés sea más alto, ¿no? Que el dinero que recuperan sea sustancialmente más que el que han invertido, que el que han prestado. Y esto pasa igual cuando se habla de deuda soberana, de deuda de países, de deuda de familias, de deuda de empresas, pues pasa exactamente igual en todos lados, ¿no? Para un emprendedor, ¿por qué es interesante la deuda? Como decíamos, además, ya veremos, ahora lo voy a explicar. La deuda para negocios muy innovadores suele ser difícil conseguirla. Ahora veremos que a lo mejor desde fuentes públicas sí se puede. Pero ¿por qué es bueno para un emprendedor la deuda? Bueno, pues porque le pone medios a su alcance para poder sacar adelante ese proyecto o hacerlo crecer, etcétera. A cambio, lo que tiene que pagar es devolver, digamos, el principal de la deuda más los intereses generados, ¿no? Lo que quiere decir que hay un compromiso de devolverlo. Es decir, si te va mal la empresa, bueno, todos sabemos que la SL, supongamos que tienes la forma de sociedad de responsabilidad limitada, tienes ese compromiso. No es como la inversión, por ejemplo, que si va mal la empresa, pues la persona que ha comprado acciones de esa empresa pierde dinero y punto, no hay más tutía. Aquí las deudas hay que devolverlas, ¿no? Muchas veces, luego hablaremos de financiación pública, etcétera, muchas veces se ve gente muy tranquila cogiendo deuda pensando que, bueno, pues si no puede pagarla, pues no pasa absolutamente nada porque es una empresa, responsabilidad limitada. Bueno, veremos que eso hay que entrecomillarlo muy bien, ¿no? Es decir, las deudas hay que devolverlas, incluso si va mal la empresa y tienes que cerrar, pues si un juez determina que no has actuado con la diligencia debida como administrador, pues puedes tener muchos problemas y responder con tus bienes presentes y futuros. La deuda hay que devolverla, ¿vale? La inversión es un tipo de financiación muy distinta a la deuda. Es cierto que también sirve para lo mismo, para poner recursos en manos de los emprendedores que pueden emplear, dependiendo de la fase en la que estén, pues en construir un prototipo, construir el producto, crear un buen equipo de ventas, gastárselo en campañas de captación en marketing, lo que sea. La diferencia de la inversión es que cuando tú metes un inversor en la empresa, al contrario que la deuda, es decir, quien te presta dinero, pues no está legitimado, siempre con cierta prudencia, no está legitimado a decirte que cómo llevar tu empresa, qué puedes hacer, etcétera. En cambio, la inversión, si alguien compra acciones de tu empresa, a lo mejor la has constituido, haces una ampliación de capital, meten dinero, tú tienes recursos disponibles, pero aquí ya sí que tienes que dar explicaciones, pierdes un poco de autonomía. Tienes que dar explicaciones a esta persona que lo que hace es intentar recuperar su dinero multiplicado por 8, 10 veces, por ejemplo. Ahora explicaré por qué. Porque además, cuando se invierte en proyectos innovadores y de mucho riesgo, los inversores deben ser conscientes de las posibilidades que tienen de perder su dinero, ¿no? Bien, como decía, un inversor lo que hace es comprar acciones a cambio de dinero. Ese dinero queda disponible para los emprendedores. Una cosa importante es, esto da derechos políticos, derechos de decisión. Cuando tienes acciones, da derechos de decisión. Y luego veremos
lo que es una cap table, una tabla de capitalización, porque si se opta por esta vía de la inversión, que veremos que hay alternativas, ¿no? Luego hablaremos de bootstrapping como forma de financiar la puesta en marcha de una empresa, ¿no? También si es más tradicional se puede financiar con deuda. Hay que tener un plan, una planificación, y sobre todo hay que tener una cosa muy clara. Ahora veremos las distintas etapas y perfiles de inversores que hay, pero si entras en esta senda con proyectos sobre todo innovadores, ¿vale? Estás en cierta forma asumiendo una vía de acción, y esa vía de acción es que vas a hacer crecer muchísimo la empresa en valor en pocos años, y luego va a haber lo que llaman un exit, una salida. Todos los inversores van a querer recuperar su dinero. Lo van a querer recuperar además de forma distinta a la que se enseña en las carreras de empresariales, en los MBAs, etcétera. Generalmente mucha gente piensa que el inversor, si no está familiarizado con el mundo de financiación de proyectos innovadores y startups, pues piensas que el inversor tiene acciones y va a ir recuperando, va a estar contento de recuperar sus acciones mediante dividendos, ¿no? Es decir, cuando al final del año se cuenta cuánto dinero hay en la caja, cuántos han sido los ingresos, cuántos han sido los gastos y queda dinero para repartir. Bien, cuando metes inversores estás optando ya por una vía que es ese dinero no se reparte, ese dinero se reinvierte para hacer crecer a la empresa, y dentro de unos pocos años, entre 5 y 8, pero también a veces menos, dependiendo del perfil de inversor, quiero que me conviertas esas acciones de nuevo en dinero, en muchísimo más dinero del que he metido, ¿no? No quiero que me devuelvas beneficios. De hecho, este tipo de vacas lecheras no es lo que pretende un inversor. El inversor además sabe... El inversor, hablo de capital riesgo, de un perfil más innovador, ¿no? Que financian este tipo de proyectos pues más innovadores. Él sabe que va a invertir en 10, de cada 10 que invierta. Por supuesto, sobre esto hay distintos porcentajes, no os volváis locos, quedaos simplemente con la copla de que solo en una o dos, como muchísimo, va a ganar dinero, en 2 o 3 podrá recuperar lo que ha invertido, y en el resto va a perder todo el dinero, ¿no? Con lo cual tiene que tener de su cartera de inversiones uno o dos, pero vamos, un campeón que le pague la fiesta a todo el resto con los que ha perdido dinero, ¿vale? Entonces eso implica qué formas de exit hay, qué formas de salida hay. Bien, una es que te compre otra empresa, es decir, que tú vendas tu empresa y te la compre una empresa del sector o una empresa, digamos, que hace este tipo de inversiones, ¿no? Pero que la compre, y todos los que tenían acciones de esa empresa las cambian por dinero, digamos, ¿no? Esto además para los emprendedores no significa que qué guay, voy a vender la empresa dentro de 5 años y lo siguiente pues tendré dinero para montar cualquier proyecto que me apetezca. Generalmente cuando se vende una empresa hay en parte del contrato implica que los fundadores, que los directores, que los ejecutivos de esa empresa en ese momento permanezcan determinados años trabajando para la nueva empresa. Que además muchas veces es complicado para los emprendedores porque no están demasiado acostumbrados a trabajar en un entorno corporativo recibiendo órdenes. Ya recordemos que ya no serían los dueños del producto. Hasta ahora han podido tener una visión e ir evolucionando el producto según han querido. Ya esa autonomía la pierden. Pero vamos, suele ser 2 o 3 años. Luego también hay cláusulas de no competencia, etcétera, ¿vale? Importante, un inversor tiene que ser plenamente consciente de que puede perder su dinero. Los inversores profesionales lo saben perfectamente, pero a veces cuando se involucra a inversores que no son profesionales, sino que invierten a lo mejor por ti, veremos un poco las 3 Fs, por ejemplo, un amigo o un familiar, hay que dejarle clarísimo lo que está haciendo. En cuanto a naturaleza de los tipos de financiación, ya hemos dicho que uno es deuda, ¿no? Es decir, que te presten dinero, un dinero que tú tienes que devolver. Y el principal, para proyectos innovadores, etcétera, por lo menos en una primera etapa, ¿no? Mientras se pone en marcha el proyecto, es el capital.
Entonces, ¿quién puede aportar capital? ¿Quién puede acudir a una ampliación de capital o a una constitución de empresa y aportar el capital? Bien, pues el capital lo aportan los socios, ¿no? En este aspecto, a veces hay confusiones, ¿no? Socios también se habla, pues, de partners estratégicos, ¿no? Que pueden ser proveedores, etcétera. Bueno, los socios, digamos, que aportan capital son los que son los dueños de la empresa y son los que tienen las acciones y toman las decisiones en función, pues, por supuesto, de los porcentajes que tengan y lo que se haya determinado en los estatutos y en el pacto de socios. El resumen, digamos, es que el capital permite operar a la empresa y si esa empresa va mal, pues no hay que devolverlo. De hecho, los accionistas serían los últimos en cobrar. Bien, otra fuente, aunque muchas veces, digamos, no se considera fuente de financiación, o no nos viene a la cabeza, ¿no? Tiene que ver con el bootstrapping, ¿no? Tiene que ver con la forma de hacer las cosas. Para esto os recomendaría que leyerais un blog, un libro también y tuvierais en general una aproximación a una empresa que se llama 37 Signals, ¿no? Que son, digamos, los pioneros, no tanto los pioneros, pero sí una de las empresas que más éxito ha tenido aplicando este concepto de bootstrapping, ¿no? Bootstrapping lo que es intentar ver la forma de, en vez de necesitar dinero, que muchas veces los emprendedores se bloquean porque tienen una visión, están pensando en un producto y creen, pues obviamente que hay que construir el producto y para eso voy a necesitar inversión y no me reciben, no consigo inversión y se bloquean. Entonces, es un mecanismo que cada vez es más viable, cada vez está más de moda también, esto del bootstrapping, y lo que implica es, bueno, ¿hay alguna forma en que pueda poner esto en marcha yo sin necesitar capital externo, ¿no? Y efectivamente, haciendo las cosas de una determinada forma, muchas veces es totalmente viable, ¿no? Muchas veces, pues los emprendedores no cobran un sueldo. Ha sido mi caso en todas, diría, las empresas que he montado, empecé sin cobrar un sueldo. A veces lo puedes hacer porque tienes unas circunstancias vitales en las cuales requieres menos dinero, ¿no? Si vives con tus padres, acabas de terminar la carrera, etcétera. A veces hay que financiarlo con ahorro personal, ¿no? Es decir, si yo me incorporo a este proyecto o saco adelante este proyecto y decido que la forma de financiarlo o la aproximación que voy a llevar a cabo es la de bootstrapping, ¿no? Necesitaré comer, necesitaré pagar el colegio de mis hijos, necesitaré lo que sea, bueno, entonces necesitaré ahorros, ¿vale? Muy importante que esos ahorros no vayan justitos, sino que si vienen dadas y las cosas no salen como creías, que tengas una cierta capacidad y cintura, ¿vale? Bien, entonces eso, muchas veces una forma de financiar la empresa es fundadores trabajando sin cobrar. Bien. Otra es hacer la aproximación de producto mínimo viable, ¿no? Este concepto que viene encapsulado en la metodología o en la aproximación del Lean Startup y básicamente es preguntarse ¿qué es lo mínimo que puedo construir del producto si le quito lacitos, si le quito las cosas que no son plenamente necesarias? ¿Puedo construir un poco el producto para empezar a ganar dinero cuanto antes? ¿Puedo hacerlo? Y muchas veces, con un poco de ingenio, sí que se puede hacer. Y se puede sacar una cosa pequeñita que no solo ayuda a validar el negocio, sino que además genera determinados ingresos como por lo menos para que la empresa sea sostenible. Una cosa también muy habitual, algo que pasa de forma muy habitual, es que también se lleva a cabo un intercambio de servicios, ¿no? Es decir, bueno, pues si yo necesito un tío experto en experiencia de usuario o en diseño de interfaces de usuario o en usabilidad, bueno, pues voy a ver entre mis amigos a ver si hay alguno con el que me pueda reunir y pedirle un favor o que le diga, si yo por ejemplo soy bueno programando, pues que llegue a algún tipo de acuerdo de intercambiar servicios, ¿vale? Por supuesto, muchas veces echarle morro, pedir favores. Si has hecho networking, tienes una red de contactos, muchas veces es viable y puedes obtener bastantes recursos con eso, ¿no?
Y luego también, pues muchas veces lo que opta una empresa que está haciendo bootstrapping, muchas veces lo que opta es por vender, digamos, tener dos líneas, una de producto, que es su visión, es lo que quiere hacer en la startup, y otra a lo mejor de servicios profesionales, ¿no? Entonces voy a ir haciendo determinados servicios profesionales, pues de desarrollo de software, de lo que sepas hacer, de consultoría, de marketing, dependiendo del perfil de los fundadores, y eso me va a permitir financiar el proyecto más ambicioso, ese proyecto que tiene una visión, que está más enfocado como startup, que escala muy bien, etcétera, ¿vale? Mucho cuidado si aplicáis esta técnica, si aplicáis esta aproximación, cuidado porque está lleno el mundo de empresas que lo han intentado y se han distraído demasiado con la parte de servicios profesionales, descuidando la parte de producto, y entonces al final se quedan pues en una cosa que ni fu ni fa, y no consiguen, no emplean no ponen el empeño suficiente en sacar su producto, su startup adelante. Otra fuente muy importante de financiación de una empresa es invertir los beneficios en la propia empresa, ¿no? También, de nuevo, tiene mucho que ver con el enfoque que hagas a tu proyecto empresarial. Si es innovador, es enfoque de startup peril, si se puede decir, no, enfoque de startup ambicioso, no de que sea una vaca lechera que pueda dejar en manos de otro y me dé dinero, ¿no? Que es totalmente legítimo, pero en general, cuando se habla de startups, es más, bueno, pues intentar convertirse en un líder mundial o de una región importante y hacer una gran empresa. Los beneficios tienen que reinvertirse. De nuevo, insisto en que, bueno, dependiendo del tipo de negocio, por ejemplo, si tú montas una academia de baile o montas un restaurante o montas algún tipo de negocio más tradicional, por supuesto, los beneficios pueden pagar a los accionistas, etcétera, ¿no? Entonces, aún así, si quieres hacer crecer el proyecto, pues muchas veces el reinvertir los beneficios, no sacar más dinero en forma de sueldos y de dividendos del estrictamente necesario, ¿no? Pues suele ser una buena idea. Bien, otra forma de conseguir dinero para un proyecto empresarial muy moderna y que está muy en boga, ya muy pocos años, pero está funcionando fenomenal, es el crowdfunding. Muchos de vosotros habréis escuchado ya hablar de ello, o habréis participado incluso, a lo mejor comprando en alguna campaña de crowdfunding, ¿no? Hay distintos tipos, nos vamos a centrar, por ejemplo, porque hay un tipo de crowdfunding, por ejemplo, sería el que tiene que ver con conseguir de la gente que te compre acciones, ¿no? Que participe en el capital de la empresa, que captación digamos, de socios, ¿no? Para eso hay plataformas como Crowdcube, etcétera. Eso sería, digamos, para captar inversores, ¿no? Desde la masa de gente. Luego también estaría el crowdlending, que funciona fenomenal, que es para captar deuda, para conseguir préstamos, ¿no? También de la masa de gente. En vez de ir a hablar con un banco, pues explico mi proyecto, para qué necesito el dinero y me lo ofrecen en forma de préstamo, ¿no? Y luego está el crowdfunding de recompensas. Yo lo conozco más o menos bien desde iniciador de algunas de las empresas en las que participo o colaboro, por ejemplo en Logic, que soy asesor también. Se han hecho, pues, hemos hecho libros financiados con crowdfunding, hemos hecho congresos, el Congreso Nacional de Emprendedores, el cuarto y ahora el quinto, lo estamos financiando con crowdfunding. Bueno, es algo que funciona. Entonces lo que tienes que pensar muy bien es, bueno, funciona. Para determinados proyectos es más fácil que funcione y para otros no. Si tu proyecto es sexy, simpático, llama la atención, etcétera, puede triunfar. Si es un tostón académico que a nadie le interesa en un sector B2B, etcétera, pues seguramente te cueste más. Algo que hay que quitarse inmediatamente de la cabeza, bueno, el crowdfunding lo que es prácticamente decir: tengo una idea en la cabeza y antes de llevarla a cabo, pues necesitaría que la gente me comprara cosas relacionadas con esa idea
para yo decidir y ver si efectivamente tiene sentido el ejecutar esa idea. Si pensamos en un producto, por ejemplo, esto es un reloj que se llama Pebble, que salió por crowdfunding, ¿no? De hecho, este reloj es el que abrió, el que inventó la categoría de smartwatches, ¿no? Ahora ya grandes marcas están sacando sus smartwatches y esto pues fueron unos ingenieros que se les ocurrió, vamos a hacer un reloj con tinta electrónica, ¿no? Como la que vienen los lectores de libros electrónicos, que se comunique por Bluetooth con el teléfono y entonces cada vez que me llega un mensajito, pues yo lo puedo ver aquí en vez de tener que sacar el teléfono, etcétera, ¿no? Bien. Lo normal en un proyecto así, si no hubiera crowdfunding, hubiera sido pues empezar a hacer un plan de negocio al mínimo detalle, hacer unas visitas, un viaje a China para ver proveedores, etcétera. Y, bueno, ya estás gastando dinero, ya estás tocando puertas de inversores sin tener más que un plan, ¿no? Que no está mal, pero del plan a que al final haya dinero en esa empresa y gane dinero, pues lógicamente cualquiera, y en concreto los inversores, van a ver mucha distancia y mucha incertidumbre y muchas cosas que puedan pasar por el camino. ¿Qué hicieron ellos? Utilizaron Kickstarter, que es la plataforma de un poco de referencia y un poco la pionera, para decir, esta es la idea que quiero hacer, tenemos este prototipo que funciona, ahora queremos fabricarlo y sacarlo al mercado. Y entonces pones unas recompensas, ¿no? Entonces hay distintas recompensas. Siempre hay alguna que pones, si me das $5, te doy las gracias públicamente en nuestra página web. Bueno, si me das 10, si me das 15, en este en concreto era si me das 120 euros o dólares, tendrás derecho cuando hagamos, si sale bien la campaña y finalmente hacemos los relojes, tendrás derecho a comprar un reloj, ¿no? Entonces sacas la tarjeta de crédito, yo saqué la tarjeta de crédito, la puse, no te cobran en ese momento porque no se sabe si va a salir el proyecto y luego pues acabas con tu reloj. Bueno, por supuesto esto del crowdfunding no es todo tan bonito, suele haber retrasos en las entregas, con el Pebble hubo un retraso enorme, las primeras tiradas les salieron mal, tuvieron que cambiar algunos de los relojes, a mí por ejemplo no me lo cambiaron. Pues porque muchas veces la capacidad de un equipo pequeño, bueno, en concreto, además, este proyecto, el Pebble en Kickstarter, buscaba, me parece que eran menos de 100.000 dólares, y consiguieron 10 millones de dólares, ¿no? Entonces se vieron un poco desbordados, fabricar las cosas en masa es complicado, se les retrasó el proyecto. Una cosa interesante es que en las páginas de crowdfunding puedes ir explicando qué estás haciendo, qué va pasando, y entonces los compradores empatizan mucho con el equipo que está poniendo en marcha el proyecto, que está sacando adelante el producto. Y muchas, bueno, pues yo recuerdo noticias en este proyecto que era el proveedor que queríamos, que se había comprometido a entregarnos en tal fecha tantas piezas, no lo ha hecho y ahora hay un retraso, lo sentimos muchísimo, etcétera, ¿vale? Entonces es muy interesante. Bien, aquí estamos viendo la página de la campaña de Pebble en Kickstarter, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver el vídeo original. Entonces es la forma de entender, bueno, pues en qué consiste el proyecto. This is my smartphone, and this is my Pebble. Pebble is a watch that you can customize. Bien. It runs a lot of cool and useful. Si buscáis Kickstarter y Pebble en Google, llegáis a esta página, lo podéis ver con detenimiento. Pero el concepto es que este es el vídeo original que sacaron y con el que convencieron pues a un mogollón de gente para que llegaran a 10 millones de dólares, ¿vale? El objetivo era 100.000 y llegaron a 10 millones de dólares. Aquí a la derecha, bueno, por supuesto siempre hay un vídeo, siempre hay una descripción, ¿no? Y aquí
A ver. Aquí vienen los updates que iban haciendo durante el proyecto, ¿no? Actualizando los problemas que tuvieron, etcétera. Bueno, pues un poco todo. Pero vamos a lo interesante que son las recompensas, cómo las articularon. Bien, efectivamente. Si das $1, te mantenemos al día o sea, te suscribimos a un newsletter, parece, ¿no? Te enviamos correos. Bien. Si das $99, pues esto es para los primeros que lo compren. Para animar a los primeros que lo compren, tienes un reloj por 99. Los siguientes costaban ya 115. Todo esto, por supuesto, es en caso de que consigan este gol de 100.000. Como aquí lo superaron con creces, bueno, pues al final lo ejecutaron. Pero ¿qué es lo importantísimo de esto, del crowdfunding? Antes habíamos hablado de que este proyecto se podía haber planteado con un plan de negocio muy detallado, muy sesudo, con todo súper pensado, con presupuestos, habiendo viajado a China, etc. O así. Imaginaos de qué forma es más fácil que te presten atención. Si vas con el plan de negocio diciendo esto es lo que quiero hacer, las cifras, bla, 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 bla. O si vas diciendo, tengo X personas que se han gastado, he conseguido $10 millones de un producto que no existe, lo cual demuestra que resolvemos un problema que tiene sentido, que tenemos una solución que está bien hecha y la gente percibe que está bien hecha, que tenemos canales para llegar a la gente. Es increíble, ¿no? La validación, no solo el dinero, la pasta que te puedas conseguir con esto, sino la validación de tanta gente apoyando tu idea y diciendo, sí, estoy dispuesto a comprarlo, y saco la tarjeta y hago eso que es farragosísimo, siempre es una fricción enorme, pero lo hago porque me gusta el producto y porque me gusta vuestra idea. ¿Vale?